Ahora. Venga, ok, pues voy empezando a esperar. Mira, aquí tengo conmigo también a Juan Molinero, a quien conoceréis de sobra en Seis Solar. Y nada, yo soy Luis Ochoa, el ingeniero encargado de la parte de baterías aquí en Ryzen SYL. Muchas gracias a todos vosotros por asistir a este webinar. Este webinar lo que va a consistir es un poco pues, describir baterías, en qué consisten y luego también pues, describir nuestro producto, ¿no? Y cómo vosotros podéis aplicar nuestro producto a diferentes tipos de proyectos. Entonces, bueno, empezamos por quiénes somos nosotros. Como mencionaba, Ryzen es una empresa que lleva mucho tiempo como Tier 1 de fabricante de paneles y hace poco, en 2018, compró a SYL. SYL era una empresa japonesa con más de 17 años en experiencia en baterías de ion litio y en 2018 la compró y ahora tenemos una fábrica conjunta en China, una fábrica que, muy importante, como veis abajo, tiene una capacidad de producción de 15 gigavatios hora por año. Esto nos coloca entre los top 5 fabricantes de sistemas de baterías del mundo. Aquí, como describía, podéis ver en la parte de arriba, es un poco el historial muy rápidamente de Ryzen. Como mencionaba, a partir de 2014 ya hemos sido el top ranking de fabricantes de paneles y por la parte de abajo podéis ver un poco la evolución de SYL, una empresa japonesa que hace una fábrica en 2005 en China y en 2018 es comprada por Ryzen. Aquí rápidamente podéis ver un poco todos los países donde estamos nosotros presentes con unas oficinas, aunque en términos de proyectos estamos en 170 países, entonces para paneles y proyectos hemos estado presentes en muchos más países de los que tenemos oficinas. Rápidamente mencionar, abajo a la izquierda podéis ver nuestra capacidad de producción de paneles es de 30 gigavatios al año y en baterías es 15 gigavatios hora al año. Ahora entraré a describir por qué gigavatios por un lado, gigavatios por otro. Ahora todo eso se explicará. Entonces, un poco nuestra fuerza, ¿no? ¿Qué nos distingue? Nosotros somos integradores. Esto es una palabra que voy a repetir mucho a lo largo de este workshop, que eso significa que nosotros no fabricamos la parte más básica de las baterías, que eso es la celda. Nosotros lo que hacemos es compramos celdas de los mejores fabricantes y nosotros lo que damos es la solución completa alrededor de esas celdas para que vosotros, los clientes, tengáis de verdad un producto fiable y con una vida útil muy larga. Entonces nosotros nos concentramos mucho en hacer unos diseños para los productos, para que estas celdas estén en un estado de temperatura y un estado de carga óptimo. Es muy importante mantener siempre las celdas en ese rango de temperaturas exacto, porque si no se empiezan a degradar mucho. Y eso es exactamente lo que queremos evitar. Por cierto, en cualquier momento, si alguien tiene una pregunta, si alguien tiene cualquier duda, por favor, no tengáis ningún problema en preguntarme, en activar vuestro micrófono y en preguntarme, ¿vale? Yo voy tirando y según vosotros vayáis viendo la necesidad de hacerme cualquier pregunta, por favor, sin ningún problema, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos el diseño térmico, hacemos muchas simulaciones y luego otra cosa muy importante que hacemos nosotros, como veis a la parte de la derecha, son testear, tests. Nosotros tenemos mucha maquinaria de test, como podéis ver aquí. Esto nos distingue mucho de otros proveedores integradores, porque nosotros, como decía, recibimos esas celdas de parte de esos fabricantes Tier 1 y nosotros mismos volvemos a hacer tests. Volvemos a hacer tests de ciclos, volvemos a hacer test de parámetros, volvemos a hacer test de corrosión, de temperaturas, de rayos X, de vibraciones. Hacemos test luego de inspección de las celdas, porque nos llegan estas celdas del fabricante y cada una tiene unos parámetros ligeramente diferentes el uno de la otra. Entonces, nosotros lo que hacemos, que es una cosa muy importante, y esto muchos otros fabricantes de baterías o integradores no hacen, y es de la misma forma que cuando tú tienes unos paneles, un string de paneles, y uno de ellos funciona mal, eso va a hacer que todo ese line de paneles funcione mal. Lo mismo
pasa con las celdas. Si tenemos 10 celdas, 9 de ellas están funcionando bien, pero una de ellas está funcionando mal, toda esa línea de celdas va a funcionar bajo las características de la peor de ellas. Entonces, ¿qué hacemos mucho y qué hacemos mucho hincapié? Cuando nosotros recibimos celdas desde el proveedor KTL, hacemos unas medidas de esas características y luego vamos juntando celdas según sus características para que este equilibrio se haga a un nivel por encima, una cosa que vamos a ver ahora que se llama el BMS. Entonces es muy importante siempre el equilibrio entre características y nosotros dedicamos mucho tiempo a hacer las medidas y a hacer grupos en base a esas medidas. Esto nos distingue mucho de otros fabricantes. Y también, para que veáis, gran parte de nuestra producción es hecha automatizadamente, con robots. Esto nos asegura tener siempre a soldaduras en bornas exactamente igual del uno de la otra. Y de esta forma tenemos un producto mucho más consistente que otras empresas donde se está haciendo a mano o tal, y dichas soldaduras dan problemas. Entonces, bueno, rápidamente también mencionar que nosotros estamos certificados en todos los países y en todos los mercados, sea UL, sea IEC, sea UN, sea ISO, tenemos certificación para todo. Aquí rápidamente voy a parar para hacer una evolución un poco de cómo hemos ido evolucionando nuestros productos. Como podéis ver, empezamos en mayo de 2020 y en mayo de 2020 teníamos un contenedor de 40 pies en el que podíamos meter 5 megavatios hora de capacidad energética y era refrigerado por aire forzado. Hoy en día, en noviembre de 2022, por ejemplo, conseguimos en un contenedor de 20 pies, así que la mitad que el anterior, meter 3,4 megavatios hora. Y luego cambiamos la refrigeración a una refrigeración líquida. Y recientemente el producto que tenemos estrella es un contenedor de 20 pies con 5 megavatios hora de capacidad y refrigeración líquida. Entonces, como podéis ver, lo que estamos haciendo es, estamos incrementando la densidad y estamos cambiando casi todos los productos a refrigeración líquida. Esto es la parte de arriba, lo que he descrito, que esto es para utility, para grandes proyectos. Para proyectos comerciales industriales, tenemos la línea que veis por debajo, que son lo que llamamos soluciones cabinets. Entonces, empezamos con un cabinet, como podéis ver, en julio de 2020, de 500 kilovatios hora, con unos PCS de 250. PCS son inversores, ahora describiré todo, no os preocupéis. Teníamos esa solución de 500 kilovatios hora con refrigeración por aire forzado. Ahora, si veis lo último, es esa misma cabinet, pero un poco más denso y también con refrigeración por líquido, en vez de aire por forzado. Esperad un segundo, voy a ver si no me estáis... no me estáis comentando... Vale, no hay ningún chat, no hay ninguna pregunta. Ok, sigo. Disculpad, simplemente para... A ver, voy a seguir así. Entonces, bueno. Los básicos. Aquí voy a parar, ¿vale? Brevemente en haceros un poco unas descripciones. Quizás muchos de vosotros sabéis esto de sobra y os parece un poco ridículo que pare a explicar esto, pero quiero daros por lo menos, aunque sea una analogía muy simple de lo que es una batería, ¿vale? Entonces, una batería, cuando hablan de baterías de ion litio, ¿qué significa eso? Pues si veis en el esquema un poco de la izquierda, los iones litio son esas bolitas con Li positivo que veis. ¿Y qué hace una batería? Una batería lo que hace es mueve esa bolita de litio, el ion litio, de un lado a otro lado, de un ánodo a un cátodo. ¿Y qué pasa? Lo que tú tienes a ambos lados es como una red, por así decir, de diferentes químicas, donde tienes un pequeño agujero posible donde ese ion litio puede quedarse. ¿Vale? Entonces tienes a los dos lados estas redes con esos agujeritos. Y si tú mueves un ion litio por esta parte, arriba en el circuito tienes pues una corriente eléctrica. Entonces, una batería consiste es en ese movimiento de un lado a otro de estos iones de litio. ¿Y qué pasa? En estas redes, el número de agujeros que tienes en esas redes determina la capacidad. Pero si uno hace cargas y descargas a temperaturas incorrectas o a unas cargas, unas descargas muy fuertes, estos pequeños agujeros a ambos lados, estos pequeños espacios, se llenan de suciedad, una suciedad que se llama dendritas. Estos dendritos son unas
como una suciedad química que se hace. Entonces, ocupan esos espacios y, por lo tanto, la capacidad de la batería va disminuyendo. Entonces, nuestro objetivo es siempre conseguir que las celdas y estas baterías estén en ese rango de temperatura y ese rango de cargas correcto para limitar al máximo la creación de dendritas, porque esto va a asegurar una vida útil larga para la batería. Si cargamos y descargamos a lo loco, creamos muchas dendritas, ocupamos esos espacios en la red que os comentaba y perdemos capacidad en la batería. Y entonces mucha degradación, ¿vale? Pues bueno, eso es una simple explicación muy simple de lo que son baterías, ¿vale? A nivel más básico. Y bueno, simplemente decir que nosotros no recibimos esas celdas fabricadas por KTL, BYD, todas esas grandes fabricantes, y a partir de ello nosotros hacemos módulos, de módulos hacemos battery packs, hacemos clusters, sistemas de alto voltaje, contenedores y ya un sistema total. ¿Alguna pregunta sobre esto? Vale, sigo tirando. Entonces, bueno, ya entramos un poco a los diferentes equipos que llevan a un BESS o una solución de baterías, ¿vale? Entonces empezamos por el lado de DC, empezamos por el lado de continuo. Ahí, como os he explicado, tienes las celdas con su ánodo, su cátodo y su separador. Luego haces módulos, de módulos pasas a battery packs y de battery packs a battery systems. A todos estos diferentes niveles tienes una cosa que veis aquí abajo, BMS, que es el Battery Management System. Esto es, cuando vas juntando baterías, siempre vas a tener un BMS, porque se necesita equilibrar, como os comentaba antes. Cada grupo de baterías va a tener unas características ligeramente diferentes y tú necesitas un hardware en medio que te equilibre un poco, pues qué pide a cada módulo de baterías, cuánta resistencia le da, cuánta intensidad, cuánto voltaje, etc. Entonces, este BMS es un hardware que simplemente equilibra lo que va pidiendo a diferentes módulos o baterías. Y tenemos BMS a diferentes niveles. Tenemos BMS a nivel módulo, a nivel rack, como veis aquí, a nivel contenedor e incluso, como podéis ver en naranja a la derecha, BMS a nivel ya AC, ¿vale? Entonces, luego, encima de BMS, nosotros también, como veis abajo a la izquierda, BCP, Battery Connection Panel, nosotros también usamos esto, a diferencia de muchos otros proveedores. Este BCP lo que es como un DC-DC combiner, que esto lo habréis visto mucho en plantas fotovoltaicas. Lo que hace simplemente se asegura de que la calidad de la continua que estamos recibiendo es óptima, ¿vale? Luego, FSS, esto entraremos mucho en detalle un poco más adelante. FSS es un sistema de protección antifuego. Esto es una cosa muy importante porque, como os hemos dicho, nosotros nos preocupamos mucho por la seguridad de nuestros productos y describiremos un poco más en detalle en un slide más adelante. Luego, HVAC es como se llama el sistema de refrigeración o el aire acondicionado, como comentábamos anteriormente por aire forzado, hoy en día por refrigeración líquida. Luego tenemos el UPS, siempre tenemos que tener un backup y esto es como una batería dentro de la batería extra para poder reiniciar el sistema en caso de que no haya red o estemos en un sistema off-grid o lo que sea. Entonces, eso es todos los componentes o casi todos los componentes del lado de continua. Ahora luego hay el lado de transformación o el lado de AC. Entonces empezamos primero por el PCS. El PCS es como se llaman a los inversores en sistemas de baterías. ¿Por qué no se llaman inversores sin más? Porque son inversores bidireccionales. Un inversor en una planta fotovoltaica lo único que está haciendo es la continua, te la cambia a alterna, pero no puede hacer que alterna cambie a continua. No puede hacer en esa dirección esa transformación. Entonces el PCS sí, el PCS te puede coger alterna, cambia continua para que se almacenen las baterías, o te coge energía almacenada en las baterías en continua y te la convierte a alterna. Entonces el PCS es simplemente el inversor para sistemas de baterías y lo que tenéis que quedaros es que es un inversor bidireccional que va hacia los dos lados.
Luego se tiene el punto de conexión. Esto es lo mismo también que en una planta fotovoltaica. Tú tienes el punto de conexión que has tenido que pedir, si estamos hablando de utility, has tenido que pedir un día, etcétera, todo eso. Nosotros hacemos mucho hincapié en el POC porque, vamos a ver ahora luego, cuando quieres dimensionar una batería para un cliente o para un sistema propio, siempre recomendamos nosotros hacer dimensionamientos a partir de este punto, no a partir de puntos de la batería como hacen muchos otros proveedores. Ahora entraremos un poco al detalle de qué me refiero con eso. Luego, rápidamente, tenemos un SCADA. El SCID, también lo conoceréis, me imagino, el sector fotovoltaico, es cuando combinas un PCS, un inversor, con un trafo de media tensión para ya conectar en 25, 15, 30 kilovoltios. Y luego también tienes pues, las protecciones, celdas, etcétera. Y ya finalmente abajo en esa lista lo que veis, MS. El MS es ese cubito amarillo que veis y el MS es un software que es el que controla toda la operación, es el cerebro de la operación. Y esto es una parte muy importante porque a diferencia de planta fotovoltaica, aquí tienes muchas cosas que controlar, mucha información y tiene un grado de complejidad por encima de lo fotovoltaico. Entonces el MS hablaremos un poco más en detalle en siguientes slides. Como os comentaba, muy rápidamente, una analogía que yo uso mucho para que la gente entienda lo que es la diferencia entre capacidad y potencia, ¿vale? Entonces, usamos la analogía de un tanque de agua. Si tú tienes un tanque de agua de 100 litros y tú luego tienes un grifo que te hace 1 litro por minuto de escape, tú al final lo que vas a tener es un sistema que te dura 100 minutos. Porque si es 1 minuto por 1 litro por minuto y tienes 100 litros, pura matemática, sale rápido. Pues lo mismo pasa con baterías. Cuando vosotros veis vatio hora o kilovatio hora, megavatio hora, estamos hablando de los litros totales que tenemos en esa batería. ¿Vale? Eso es capacidad. Y eso siempre se mide en vatios, kilovatios o megavatios hora, con la hora. Por el otro lado, el grifo viene determinado por el PCS o el inversor que estamos usando en ese sistema de baterías. Entonces, si nosotros tenemos una batería de 5 megavatios y tenemos un PCS, 5 megavatios hora, disculpad, 5 megavatios hora y tenemos un PCS de 1 megavatio de potencia, lo que vamos a tener es un sistema que nos va a durar 5 horas. ¿Vale? Entonces, eso, una cosa es potencia, la otra cosa es capacidad o energía. Entonces, una vez explicado esto, como podéis ver, hay diferentes combinaciones de cuánta potencia, cuánta energía, cuánta capacidad, etcétera. Siguiendo un poco esta misma cosa, para el sistema de baterías vais a ver los sistemas definidos, por así decir, en dos posibles cosas. Podemos definirlo por horas, que la fórmula es esa, la capacidad dividida por la potencia, como comentábamos antes, un sistema de 5 horas. O lo que también es muy común, el inverso de esto de las horas, lo que se llama carga o C-rating en inglés, y es el inverso de esto, es la potencia dividido por la capacidad. Entonces, 1C, 0,5C, 0,25C, esto es simplemente esta fórmula, ¿vale? Y estas son dos maneras de definir un sistema de baterías. Vais a ver esto mucho. La gente dice, sí, tengo un sistema de 1 megavatio a 4 horas o 1 megavatio a 0,25C. Y es un poco esto, ¿vale? Es decir, tengo X potencia a tantas horas y por lo tanto esa es mi capacidad, ¿vale? ¿Queda claro esto más o menos para todos? A ver si tengo algún mensaje por vuestro lado, algún chat. No, no tengo nada. Sigo entonces con el este. Aquí vamos a parar un tiempo para explicar un poco todos estos acrónimos y estas definiciones de aquí, porque esto es, como os mencionaba, para dimensionar baterías, estas partes son muy importantes. Entonces, cuando nosotros tenemos un datasheet de un producto de baterías, ¿vale? Vamos a ver diferentes capacidades. Lo primero que vemos muchas veces es lo que se llama nameplate, ¿vale? Cuando vemos un contenedor, dice, este contenedor tiene un nameplate de 5 megavatios hora, ¿vale? Esto también es lo mismo que FAT, un test que se hace a la salida de la fábrica. Y esto es unas capacidades que nos la dan y son las teóricas, pero nunca van a ser las reales. ¿Por qué? Porque las baterías tienen
una complejidad que es que cuando salen de fábrica y no están conectadas, empiezan a perder capacidad constantemente. Entonces, desde que salen de fábrica hasta que te llegan al proyecto y están ya instalados, todo ese tiempo van a estar perdiendo capacidad. Entonces se van a ir degradando. Hasta que no se conecten, no están, por así decir, sanas. Entonces, entre el FAT, que es ese test que se hace a la salida de fábrica, y el SAT, que es el test que se hace a la llegada del proyecto, ahí vas a tener unas pérdidas de capacidades. Y nosotros más o menos, depende de la celda que se use, pero está en torno al 2 al 3% de capacidad por mes que se pierde. Entonces, tener eso muy en cuenta. Como veis en esa gráfica, la línea azul es el nameplate, es lo que te dicen en fábrica, en el primer momento, en el año 0, está en 60. Eso es cuando sale de fábrica. Pero cuando te llega a tu test, a tu proyecto, perdón, lo que tú vas a poder usar, o el usable, que podéis ver es la línea naranja, el POC usable, ha bajado a 55. Entonces, esto es muy común siempre para sistemas de baterías. Es muy común, es totalmente común, disculpad. Entonces, todos los sistemas de baterías, tened cuidado con esto, con cómo se hace el dimensionamiento, cómo estás haciendo los cálculos para tu cliente. Si tu cliente te está exigiendo un cierto flujo o una cierta capacidad que él pueda usar, vosotros tenéis que hacer un poco ingeniería para saber cuánto tenéis que contratar de verdad, teniendo en cuenta todas estas pérdidas, ¿vale? Entonces, bueno, luego esas son las dos capacidades, FAT y SAT, tenerlo en cuenta, y luego el usable, que es el útil que vais a poder usar en vuestro proyecto. Luego, tenemos dos términos, BOL, comienzo de vida, beginning of life, o EOL, end of life, final de la vida, y es un poco que determinamos, ¿no? La vida útil de nuestra batería. Aquí también diferentes fabricantes dan estos momentos en diferentes momentos. Muchos fabricantes dan el BOL a la salida de fábrica. Nosotros no. Nos gusta dar el BOL en el COD del proyecto. Y luego el EOL, la final de la vida, nosotros lo podemos dar a los años que nos pida el cliente o podemos hacerlo o consideramos siempre el 60% de la vida, de la capacidad de la batería, que ahora explicaré lo que es el SOH. Entonces, si ves esa degradación, si llega al 60%, nosotros recomendamos o añadir nuevas baterías o que pare ese sistema. Ya hablaremos un poco más de eso, pero quedaros que la degradación no puede bajar por debajo del 60%. ¿Vale? Luego, en términos de eficiencias, entonces el SOC es lo más fácil. Cuando tú tienes tu móvil y ves el porcentaje de batería, eso es el SOC. Es cuánta batería tengo ahora mismo en mi móvil o en mi sistema de baterías. Luego está el SOH, State of Health. Esto es lo que os mencionaba del 60%. Esto es lo que te mide cuál es la salud de la batería. Empieza en un 98 y todos los años, según los ciclos y según las temperaturas y todo de tu proyecto, va a tener una degradación. Y cuando esa degradación llega al 60%, eso es lo que nosotros llamamos EOL, ¿vale? Que va a depender un poco de dónde es el proyecto, de qué tipo de proyecto, etcétera. Pero os vamos a dar estas curvas de degradación para que vosotros podáis ver la vida útil de esa batería en ese proyecto. Pero entonces, de verdad, el State of Health es un dato que es muy importante siempre manejar para cuando estéis haciendo simulaciones de cómo va a funcionar esto o modelos financieros o todo. El SOH es un factor muy importante. Otro factor muy importante, el DOD. ¿Qué es el DOD? El DOD es cuánto puedo de lo que yo tengo de batería cargar y descargar. Entonces, nosotros trabajamos con un DOD del 100%. Eso significa que si la capacidad útil es 5 megavatios, tú vas a poder cargar y descargar esos 5 megavatios. Muchos o la mayoría de los fabricantes no dan un DOD del 100%, te dan un DOD del 90 o el 95%. Eso significa que si tú tienes una capacidad útil de 5 megavatios, solo te dejan 90% de esos 5 megavatios. Entonces eso, si tú luego haces esos modelos financieros o estás haciendo una simulación, es un ciclo, cada ciclo por cada día, si pierdes ese 10% de capacidad, vas sinceramente a perder mucho flujo energético al final del año. Sí, Paco, veo que tienes una pregunta. Sí, buenas Luis, muy interesante todo, ¿me escucháis?
Sí, perfectamente. Vale, soy Paco Roldán de Firea Soluciones. Mira, con respecto a lo que estabas comentando, dices que vosotros garantizáis el SOH, no, el DOD del 100% una vez que entiendo que la batería llega a planta, ¿no? O sea, estamos diciendo que Correcto. el SAT que garantizáis una vez que llega a planta es de lo que vienen en fichas técnicas como capacidad de la batería. ¿Sería así? Bueno, ahora vas a ver porque hay otra cosa. Una cosa es el Site Acceptance Test y otra cosa luego es lo útil. Porque luego hay una cosa es de la batería. Mira, a ver, rápidamente voy a pasar a esto. Aquí un poco, bueno, la batería es esta parte de la izquierda, ¿vale? Entonces, luego hay pérdidas aquí en el sistema. Entonces, no es, nosotros sí, te vamos a dar todo de una forma completamente honesta, pero si vosotros de verdad estáis pensando en lo útil, en lo que vas a poder utilizar, hay ciertas diferencias porque tienes que tener en cuenta eficiencias a lo largo del camino, ¿vale? Ok, de acuerdo, Ahora de acuerdo. explicaré, no sé si he respuesto a tu Sí, pregunta. sí, no, estupendo. Luego entramos ahí más en más Vale, detalle. Muchas gracias, vale, Luis. ok, perfecto. Entonces, bueno, como os decía, el test, eso es cuánto puedes cargar y descargar tu batería. Como simplemente quedaros que mucha gente os da 90-95%, nosotros casi siempre, no en todos los casos, vamos a dar 100%, ¿vale? Luego, otro factor muy importante, el RTE, que eso lo describiré un poco más abajo. El Round Trip Efficiency. Esto es, si yo, por ejemplo, tengo 1 megavatio hora y lo quiero meter en mi sistema de baterías, yo lo meto en mi sistema de baterías con sus pérdidas, se almacena y luego lo quiero descargar y quiero que me vuelva al punto de conexión, ¿no? Eso, el ida, almacenarse y luego vuelta, eso es la eficiencia RTE. Pero quedaros de verdad que es ida, almacenado y vuelta. ¿Vale? Entonces, esto, si estáis haciendo modelos financieros para compra y venta de energía a través de baterías, esta es la eficiencia que vais a tener que utilizar. Y esta es la eficiencia que os explico aquí. Entonces, si yo empiezo por el lado de la derecha, quiero meter 1 megavatio hora, va a pasar por el transformador, va a pasar por el PCS, va a pasar por el cableado, se almacena en las baterías y luego hace todo eso de vuelta. ¿Vale? Entonces, más o menos el RTE, esto es una referencia porque aquí estamos asumiendo cableado, estamos asumiendo muchas cosas. En este caso, por ejemplo, ponemos un 86%, pero en proyectos reales lo que hemos visto es el 88%, una cosa así. Entonces, esto es, si estáis haciendo modelos financieros de compra-venta con baterías, esto es la eficiencia que vais a tener que utilizar, ¿vale? Es el RTE de esa forma. También mencionar aquí que, como os comentaba, diferentes proveedores dan el RT en diferentes puntos. Entonces, nosotros damos el RT en el punto D, lo que veis, lo externo, que a nosotros nos parece lo honesto por hacer, porque tienes todas esas pérdidas en el trafo y en el PCS que hay que tenerles en cuenta. Mucha gente de repente nos dice, oye, tenéis un RT muy malo, y es porque están comparando con otros fabricantes que le dan el RT en A. Entonces, no están teniendo en cuenta todas esas pérdidas. Entonces, tener esto en cuenta, ¿vale? El RT se dan diferentes puntos, nosotros lo estamos dando en el punto de verdad, en el punto que de verdad es real. Muchos otros os lo dan en el A, que eso no es real, porque de verdad vas a tener que tener en cuenta muchos otros pasos antes de tener un RT de verdad en el sistema, ¿vale? Pues bueno, vuelvo un poco, disculpar, a esta parte de arriba, que es un poco, vuelve a describir lo mismo que mencionaba antes del FAT y del SAT. Entonces, lo que veis a la izquierda, instalada fábrica baterías, eso sería P es rojo, E es energía, eso sería como las características en el datasheet nameplate, que en el fondo, como montábamos, no son reales. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que dimensionar es lo que vemos lo siguiente, usable en punto conexión en el año 0. Entonces, tenemos que tener en cuenta una pequeña eficiencia por el lado de potencia en el PCS, tenemos que tener en cuenta en la energía ese DOD que habíamos dicho, este SOH, la calidad de la salud de la batería y la eficiencia del PCS que nos está dando la energía. Entonces, eso es lo que tenemos que dimensionar. Tenemos que, si el cliente nos está exigiendo una cierta capacidad o un cierto flujo de energía, pensad en este gráfico, pensad dónde es, en qué punto tenemos que hacer nuestros dimensionamientos y nuestros cálculos para capacidades y para potencias. ¿Vale? Y luego también se puede dar el caso de que un cliente te exija, oye, yo quiero
que me asegures capacidad al año 10 de tanto. Entonces lo que tenéis que usar es el Usable POI final de vida. Dimensionaríais por ahí, ¿vale? Simplemente que os quede un poco todas las cosas, todos los factores que uno tiene que tener en cuenta a la hora de dimensionar una planta. ¿Queda claro todo esto? Sigo adelante. Aquí, muy rápidamente, esto para 2 segundos, en muchos datasheets que vais a ver de diferentes baterías, va a haber siempre una línea que dice configuración y os va a decir un número como eso, 2P270S. Esto es simplemente cuántas celdas están en paralelo y en cuántos grupos en serie. Es simplemente eso, no tiene más complejidad. Pero para que rápidamente, si queréis saber los voltajes o tal del sistema, las celdas siempre tienen 3,2 voltios y en este caso, por ejemplo, el de abajo, 270S, sería 3,2 por 270S, eso te daría el voltaje total del sistema. Entonces, bueno, unas tonterías, pero esto lo vais a ver mucho en los datasheets, en las fichas técnicas de diferentes baterías. Ahora, rápidamente quiero parar un segundo para hablar de químicas. Como os comentaba antes, esa red química, ¿no?, donde se metía el ion de litio, esa red puede ser de muchos diferentes materiales. Nosotros usamos LFP, la segunda que veis ahí. LFP es litio ferrofosfato. ¿Por qué utilizamos esta química? Por una razón. ¿Veis aquí la columna amarilla? ¿Veis que LFP tiene la temperatura más alta? ¿Esta temperatura a qué se refiere? Esta temperatura es a qué temperatura tengo que llegar hasta que esta batería tenga una reacción exotérmica, que eso es lo que habéis visto en móviles o en patinetes y tal, que de repente empieza a echar humo y empieza a echar fuego las baterías. Todas las baterías NMC, todas las baterías de este tipo son reacciones químicas. Entonces, si llegas a una cierta temperatura, empiezan a tener esta reacción exotérmica que se llama. El LFP es la que tiene la temperatura más alta a esta reacción exotérmica y por lo tanto es la más segura. Obviamente tiene otras calidades muy buenas, pero esta es la razón principal por la que usamos esta batería. En coches, en los Tesla, en muchos otros, usan la primera NMC, que es muy buena para cargar y descargar y tiene también otras cosas positivas. Pero, por ejemplo, esas NMC usan cobalto. Cobalto es este material que veis en las minas del Congo, que hay muchos problemas geopolíticos y tal, pues LFP no utilizan este tipo de material. Entonces nos ahorramos también eso. Es seguro, funciona bien y no tiene materiales problemáticos. También, pues, un poco también comparar otras características del LFP a la derecha con NMC o NCA. Diferentes tipos de cosas y, como decíamos, hacemos hincapié en la seguridad. La LFP es todo por la seguridad. Y en esta misma línea de seguridad, mencionar un poco, ¿no?, en nuestros productos qué son los pasos, los elementos que tenemos para daros la máxima seguridad. Primero tenemos pasos de prevención. Los pasos de prevención son, por ejemplo, alarmas de intrusión, alarmas de movimientos, de vibraciones, de todo eso. Tenemos alarmas por todo nuestro producto que si hay una vibración, si hay cualquier cosa, desconectan o te leen cuál es el estado de las baterías. Luego, como mencionábamos, también tenemos sistemas por refrigeración por líquido. Esto nos asegura que podemos mantener la batería de verdad en ese rango de temperatura correcto que queremos para su trabajo óptimo. Y luego tenemos también muchos niveles de fusibles a nivel rack, a nivel módulo, etcétera, para que no haya ningún cortocircuito en ningún punto de nuestro producto. Luego, encima de esto, tenemos diferentes tipos de alarmas. Obviamente tenemos alarmas de temperatura, tenemos alarmas de corrientes, de todo, pero unas muy interesantes son alarmas de gas. ¿Por qué alarmas de gas? Como os he dicho, las baterías son unas reacciones químicas. Si estas reacciones químicas no se están haciendo bajo condiciones perfectas, sueltan unos tipos de gases, como pueden ser hidrógenos, como pueden ser nitratos, como pueden ser muchas otras diferentes cosas. Y nosotros tenemos detectores que detectan estos gases y nos informan de que están teniendo estas reacciones incorrectas. Y por lo tanto podemos parar ese módulo o ese rack de baterías para que no vaya más ese problema y no afecte a otras baterías. Pero luego, si todos estos pasos anteriores de prevención no funcionan,
tenemos el FSS que os mencioné antes, que el FSS es Sistema de Protección Antifuego. Nosotros hemos trabajado en baterías en muchos diferentes países, desde Australia hasta Estados Unidos, Inglaterra, China. Cada uno de los países tiene una regulación ligeramente diferente a la hora de suprimir fuegos. Algunos te exigen que sea por líquidos como agua, otros que sean por gases inertes, otros que sean sistemas especiales. Entonces, aquí simplemente deciros que tenemos capacidad para hacer todos esos tipos de sistemas, sea aquí en España, sea en otros países, lo podemos hacer. No hay ningún problema por eso y que tenemos muchos diferentes sistemas de supresión de fuego. Aquí rápidamente decir, ¿no?, que cada batería en el fondo tiene equipos de muchos diferentes sitios. Esto conlleva a que cada equipo tenga pues un cableado específico, un protocolo de comunicación específico y al final, ¿qué pasa? Esto puede ser un gran lío a la hora de intentar integrar una de estas soluciones. ¿Nosotros cómo solucionamos esto? Solucionamos esto con nuestro propio hardware llamado el Golden Shield. El Golden Shield hace de cuello de botella para todas las comunicaciones dentro del contenedor. De tal forma que aquí se conecta el sistema de aire acondicionado, se conectan todas las alarmas, todos los sistemas de protección, las baterías, el BMS, todo, y la salida hacia afuera, hacia el MS, ese cerebro, ese software que os he comentado, es de una sola conexión. Muchos otros integradores no tienen este software y al final el MS se lía porque tienen muchas diferentes comunicaciones, muchos diferentes cableados, etc. Nosotros tenemos esto que hace de único punto de conexión con el exterior y facilita mucho las integraciones de nuestras soluciones. Aquí simplemente decir pues, que el MS es ese cerebro, ¿no?, de la operación. Y ahora vamos a entrar un poco a temas de aplicaciones de baterías. Entonces, como sabéis, las baterías, bueno, hay como dos lados, lo que se llama enfrente, behind the meter or in front of the meter, el lector, ¿no? Entonces, si está detrás del lector, lo que se llama comercial e industrial, esto es pues, grandes consumidores, esto es electrolineras, esto es grandes fábricas, etcétera, donde el objetivo es un poco bajar el consumo eléctrico. Luego tienes standalone, que estos standalone son de la misma forma que tienes un parque fotovoltaico, pues vas a tener un parque solo de baterías y esto compra de la red y se lo vende a otra hora o da otros servicios. Y luego tienes finalmente lo que se llaman hibridaciones, que esto es cuando tú tienes una planta fotovoltaica, una planta eólica o incluso una planta hídrica y necesitas un sistema para almacenar esa energía que produces para poder venderla a otra hora y tener cierta flexibilidad, ¿no? Entonces, bueno, aquí un poco repetir lo mismo que he dicho antes, en comercial e industrial, esos son más o menos los tamaños en términos de potencia y en términos de capacidad, y luego, pues eso, ¿para qué se quiere usar? Es para reducir los costes eléctricos de ese consumidor o de ese cliente. En hibridaciones, ahí tenéis las potencias y las capacidades más o menos, ¿y cuál es el objetivo? El objetivo es almacenar la energía producida por esa fuente energética y darle flexibilidad al dueño para poder venderlo luego, para poder dar servicios a red, para tener esa flexibilidad de verdad de tener pues, diferentes ingresos. Y luego el standalone, que es lo que digo, que se compra de red y se vende a otra hora o se da servicios y es ya tamaños muy grandes. Aquí rápidamente también mencionar que de la misma forma que existe la fórmula LCOE para proyectos eléctricos y calcular pues, cuál va a ser el coste por kilovatio hora, también existe la misma fórmula ligeramente cambiada para ver cuál sería el coste de almacenar. Nosotros nos gusta dar esta fórmula, ¿por qué? Porque puede haber otros proveedores que tengan un producto que es muy atractivo por CAPEX. Y entonces la gente piensa que es un producto muy bueno, pero cuando luego te pones a hacer esta fórmula, ves que no tiene un OPEX muy bueno, tiene una vida útil muy pequeña, por ejemplo. Entonces esto lleva a que el LCOS no sea muy bueno. Nosotros confiamos en nuestro proyecto, confiamos en nuestros productos, perdón, que es un CAPEX bueno, pero también con un OPEX muy decente y una vida útil muy larga, lo que conlleva a que el LCOS salga muy atractivo y muy competitivo. Entonces, lo que decíamos un poco también de servicios a red, ¿no? Que hablaba para la parte de hibridaciones y para la parte de standalone, que se van a dar servicios a red. ¿Qué me refiero con esto?
Anteriormente, como vosotros sabréis, la red española o la red en general de todos los países estaba diseñada para unas ofertas y unas demandas muy calculadas, donde se sabía que a cierta hora iba a haber una demanda, entonces encendían una planta térmica y podían perfectamente seleccionar y van a dar a la red. Hoy en día, con toda la energía renovable, esto ya no existe. Entonces tenemos que dar otro tipo de servicios a la red para combatir un poco la variabilidad que estamos teniendo en la red. El primero de estos servicios es, como mencionaba antes, el arbitrage, el comprar energía, almacenarla cuando las tarifas sean baratas o cuando tú estás generando en tu planta fotovoltaica o eólica a una hora que no te conviene vender, tú almacenas esa energía en las baterías y luego esperas a que la tarifa suba y vendes en esa hora. ¿Vale? Esto es lo que la mayor parte de la gente piensa cuando está pensando en un sistema de baterías o a nivel de hibridación, a nivel standalone. Pero esto al final se ha visto que en países como Inglaterra o en UK, o Inglaterra o en Italia o en Grecia, esto representa un 30%, un 40% de lo que de verdad facturan sistemas de baterías. Facturan más por este tipo de cosas, que son lo siguiente, que son mercados de capacidad o concursos de capacidad, donde tú haces un concurso con otros sistemas de baterías y dices a la red eléctrica, le prometes, oye, red eléctrica, yo mañana a esta hora voy a tener 20 megavatios hora de capacidad libre para ti. Y se lo vendes de antemano y te pagan por ello. Entonces, esto es un mercado, se llama mercado de capacidad. Esto es una cosa que de verdad da mucho valor en muchos otros países. También se tiene otras cosas que son servicios ancillarios o servicios auxiliares a la red. Como os decía, la red variable de hoy en día, cuando tú de repente pasa una nube por una planta fotovoltaica de 100 megavatios y bajan esos 100 megavatios de la red, pues bajan voltajes, cambian frecuencias, todo este tipo de cosas. Las baterías consiguen arreglar, por así decir, esta problemática que puede pasar con la red, con los PCs nuevos que tenemos, esos inversores, diseñan para ayudar a incrementar la potencia poquito a poco, o bajar la potencia poquito a poco, o subir la frecuencia, o asumir picos y luego revenderlos. Entonces, simplemente hay muchos servicios de que un sistema de baterías puede dar a la red, a diferencia de antes, cuando solo se vendía energía. Pues no, pues ahora con esto podemos hacer muchos servicios a la red. Aquí podéis ver, volvemos a lo mismo, todos los diferentes servicios, aparte venta de energía, que es la parte de arriba, el resto de cosas son todos diferentes servicios que uno puede dar a la red y que pues cambia bastante, ¿no?, el panorama con respecto a una planta fotovoltaica sin más. Ahora ya entramos directamente a lo que nosotros, como Ryzen SYL, ofrecemos y os ofrecemos a vosotros en términos de producto. Como os mencionaba antes, nosotros somos integradores. Entonces nosotros compramos a KTL, a BYD, a REPT y a muchos otros, compramos celdas, estas cosas que ves aquí a la izquierda. Estas son las celdas que nosotros compramos, las llevamos a nuestra fábrica y ahí empezamos a añadir valor añadido. Hacemos módulos, hacemos racks, añadimos este BMS que os comentaba que equilibra todo, añadimos el PCS propio que tenemos, añadimos nuestro Golden Shield, que es el tema de comunicación, y los metemos o en contenedores, como veis abajo, o en los cabinets estos que vemos, esos sistemas, añadimos refrigeración, etcétera, 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 y todos los tests, ¿vale? Entonces luego tenemos estas dos líneas de producto. Cabinets, que es más para pues, comercial industrial o para alguien que quiera aplicar algo en un espacio un poco pequeñito, o luego contenedores, que esto es ya para grandes plantas fotovoltaicas o para grandes standalone. Aquí rápidamente pues mostraros anteriormente, partíamos de celdas de 280 amperios hora y hacíamos por el lado izquierdo, veis lo que eran los módulos y los racks por aire forzado, y por la derecha un poco son 280 amperios hora y luego racks y módulos de refrigeración líquida. Hoy en día partimos, en vez de 280, partimos de celdas de 314 amperios hora y hacemos módulos con refrigeración líquida. Aquí, bueno, pues simplemente mencionar unos iconos, ¿no?, que utilizamos, como ya hemos dicho, Dry Pipe, Golden Shield, todo este tipo de cosas. Y aquí está nuestro producto modular de cabinets.
Este producto tiene 344 kilovatios hora y está refrigerado por líquido, lo que lo lleva a poder trabajar en 1C o en 1 hora. Entonces tú puedes poner este cabinet con un PCS de potencia 344 kilovatios y se puede cargar y descargar en 1 hora. Esto no es común. Llegar a 1C no es lo común. Lo común siempre suele ser 0,5C. Entonces, simplemente que sepáis que esto puede cargar y descargar en 1 hora. Aquí tenemos un poco más de datos que os puedo luego, obviamente, enviar todo esto y los datasheets para que vosotros podáis estudiarlo a fondo. La primera parte es 0,5C, el segundo es 0,1C. La parte de configuración que veis, eso es lo que os comentaba de cuánto están en serie y cuánto están en paralelo, peso, voltajes y abajo, grado de protección. Nosotros empezamos con IP54, que es para el exterior, pero podemos subir hasta IP65 o IP66. Y en el lado de corrosión empezamos en NEMA 3R y podemos subir hasta NEMA 5C, si no me equivoco. Entonces, bueno, simplemente que sepáis, ¿no?, que tenemos esa flexibilidad. Aquí, pues es el mismo contenedor, pero en vez de por refrigeración por líquido, refrigeración por aire. Entonces, esto conlleva que solo puede trabajar hasta 0,5C y es un poco más barato. Aquí podéis ver una aplicación de cómo sería una aplicación plug and play o llave en mano para soluciones comerciales industriales. Esos son dos cabinets de 344 amperios hora, kilovatios hora, entonces serían 680 kilovatios hora, y por el otro lado tenemos PCS de 200 kilovatios en potencia. ¿Vale? Esto directamente lo podríamos dar a un cliente y ¡pum!, os lo pondríamos ahí y es muy fácil instalación. Ahora llevamos a parte de contenedores. Este es nuestro contenedor de 3,4 megavatios hora. Puede funcionar a 1C porque es por refrigeración líquida. Y pues aquí tiene las características que podéis ver. Funcionan 0,5C o 1C. Como digo, también NEMA 3R, IP54, ahí tenéis los voltajes, las configuraciones, etcétera, etcétera. Y luego, finalmente, ya casi acabamos, es nuestro producto de 5 megavatios hora. Es muy denso, es un producto muy interesante que vendemos para proyectos de 10 megavatios hora para arriba. ¿Qué tiene este producto en comparación con otros? Como veis abajo a la derecha, se puede aplicar back-to-back, end-to-end, porque lo hemos diseñado de tal forma que solo lo abras para instalación y para mantenimiento por un lado, de tal forma que los otros lados te quedan libres para pegarlo en uno a otro. Esto significa que en un mismo espacio podemos poner muchos más contenedores y mucha más densidad que otros fabricantes. Al tener que abrir por todos lados el contenedor, no pueden ponerlos back-to-back, end-to-end. Tienen que dejar 2 metros entre un contenedor y el siguiente, por todos los lados. Entonces, en un espacio de 1 hectárea, por ejemplo, solo podrías poner X cuando nosotros podemos poner 4X de capacidad. Y esto es muy interesante. Aquí, pues un poco más sus características que podéis ver. Aquí os menciono nuestro PCS. Nosotros tenemos nuestro propio inversor PCS que va desde 1 megavatio a 1,7 megavatios. Simplemente decir que lo tenemos 100% certificado a partir de Q1 2025. Hasta entonces tenemos mucha experiencia con todos los grandes fabricantes del sector, como puede ser Power Electronics, Ingetin, Delta, SMA. Tenemos experiencia testeada y ya muchos puntos en el mundo, proyectos funcionando con estos PCS. Entonces, nos podemos adaptar a cualquier necesidad que vuestro cliente tenga. Aquí simplemente pues deciros, ¿no?, cómo sería una aplicación rápida con baterías y nuestros PCS con nuestros kits, que eso se conectaría en media tensión. Y, por ejemplo, lo primero que veis es una solución de 3,4 megavatios de potencia a 1 hora, que se puede hacer con contenedores o se puede hacer con cabinets. Abajo son 2 horas, entonces lo mismo, pero más cabinets o más un contenedor. Y luego, arriba a la derecha, es 4 horas, entonces 4 contenedores. Aquí rápidamente un poco, simplemente enseñaros, ¿no?, el diseño que tenemos interior de estas cosas, el tiempo que dedicamos a tener un diseño que funcione bien, que fluya bien las cargas térmicas. Y, por ejemplo, esto que veis a la derecha, arriba, el Deflagration Panel, esto es una cosa que exige, por ejemplo, en Estados Unidos de seguridad, que es un material, un metal dúctil, de tal forma que si haya cualquier explosión o cualquier fuego dentro del cabinet,
esto no afecta al exterior. Entonces, bueno, simplemente enseñaros, ¿no?, todos los tipos de cosas que aplicamos a estos productos para que sean fácil instalación y seguros. En este caso, os mostramos que nuestros cabinets están diseñados de tal forma para que sean puestos, instalados de una forma fácil, se puedan mover de una forma muy fácil y esto pues ayuda a su instalación. Nuestro alcance. Nosotros somos puramente venta, entonces nuestro alcance acaba cuando nosotros os entregamos los productos y hacemos esos tests SAT y el commissioning o el comisionamiento. Aún así, nosotros tenemos equipos tanto en UK como en Alemania, como aquí en España, que son equipos técnicos que estarán acompañando ese proceso SAT y ese comisionamiento y también pueden dar trabajos a posteriori en caso de que haya problemas. Rápidamente también mencionar de que en este tipo de productos de baterías hay diferentes tipos de garantías, que nosotros estamos abiertos a negociar todo, pero hay garantías de producción, garantías de performance o cómo funciona el sistema y luego de availability o disponibilidad. ¿Vale? Entonces hay diferentes cosas, cada una conlleva una cierta un OPEX o un gasto aquí o alguna cosa, pero teniendo en cuenta estos tres tipos de garantías. Luego, muy rápidamente, para que veáis, nosotros tenemos mucha experiencia, no os vamos a hacer el proyecto de ingeniería per se, pero os podemos dar indicaciones de cómo hacer esa ingeniería, o esa ingeniería civil, de una forma muy fácil y muy simple para nuestros productos. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso podéis ver que con una simple ingeniería civil, con un pequeño tray para el cableado, hacemos una solución muy simple para poner nuestros cabinets. Luego también hay otras soluciones para poner nuestros PCS. Aquí, como podéis ver, un poco la ingeniería civil que hace falta para algunos de esos proyectos, pero que os podemos dar recomendaciones, os podemos dar un poco ayudas a la hora de este tipo de cosas. Obviamente os daríamos también unifilares y todo este tipo de cosas. Entonces ya, para acabar muy rápidamente, entramos a nuestra experiencia, ¿vale? Aquí vamos a listar, no voy a parar en todos ellos, pero para que veáis todos los diferentes países donde hemos trabajado y la tipología de productos y de proyectos que hemos hecho. Entonces, por ejemplo, este primero, 2023, en Inglaterra, son 150 megavatios a 1 hora y el objetivo de esta, la aplicación, es para dar esos servicios a red que os comenté. Abajo podemos ver un proyecto en Bélgica de 25 megavatios a 4 horas y la aplicación es lo que se llama peak shifting, que es almacenar energía de un origen renovable y venderlo a otra hora más beneficiosa para el proyecto. Aquí otro en Texas, por ejemplo, que Texas es un mercado muy complejo porque su red es muy compleja y requiere muchas cosas. Hemos trabajado ahí, tenemos experiencia ahí, como podéis ver en un proyecto de 100 megavatios a 1 hora y el objetivo de esta planta es dar servicios a red. Así, bueno, puedo seguir, podéis ver que tenemos en California, en Texas, en China, en UK, en Polonia, en todo tipo de sitios en el mundo, sitios fríos, sitios cálidos, cualquier cosa para que pueda mostrar que de verdad nuestros productos funcionan en todo tipo de condiciones y son fiables y tienen una vida útil muy larga. Así que eso es todo, señores. A ver... ¿Puedes dar algunos valores en porcentaje de disminución de capacidad de batería entre SAT y Volt? Sí, muy buena pregunta, Paco. La diferencia entre en porcentaje, como digo, va a depender entre SAT y Volt. Eso va a depender simplemente, pues, cuánto se tarde entre verdad hacer los test y conectarlo. Si está ya conectado, la degradación va a ser mínima, por debajo de un 1%. Pero, como comentaba, quedaros con la cifra de entre que sale de fábrica y que llega al proyecto es 2 a 3% por mes. Entonces, si te tarda 5 meses, vas a perder del 10 al 15% de capacidad. Entonces, otro factor, por ejemplo, que nos ha pasado a nosotros en ese proyecto de Bélgica, nosotros entregamos a tiempo, pero el desarrollador no consiguió ciertas licencias para el proyecto y estuvieron parados durante mucho tiempo estos contenedores ahí en Bélgica, de tal forma que perdieron hasta el 30% de su capacidad. No por nuestra culpa, simplemente porque estaban ahí parados. Entonces, tener esto muy en cuenta. Cuando estéis diseñando tiempos y diseñando todo este tipo de cosas para vuestro proyecto,
tener mucho cuidado de que lo primero que tiene que estar listo es el proyecto, el sitio, el terreno, las conexiones y todo, y las baterías llegan y se conectan al instante. Eso hay que tenerlo en cuenta porque lo último que quieres es tener las baterías paradas en un almacén y perdiendo capacidad. ¿Alguna otra pregunta? No sé, a ver. Sí, Gianluca. No sé si tenías alguna pregunta. Sí, hola Luis, buenos días. Buenos días. Se me escucha así bien, ¿no? Perfecto. Perfecto, pues muchas gracias ante todo por la presentación. La verdad que ha sido súper interesante y nos has aclarado muchas dudas que teníamos sobre ese tema, vamos, como son temas muy nuevos. Yo te quería preguntar un par de cositas. Primero, sobre las últimas imágenes que has enseñado de método de instalación. He visto que casi todos van un poco levantados, digamos, pásame el término levantado. O sea, quiero decir, todo el cableado viene por debajo entonces, ¿no? O Sí. sea, todos los accesos, digamos, bueno, la salida más bien de cables, vienen todas por la parte, vale, Ujú, perfecto, con lo cual se necesita, digamos, ponerlo efectivamente como en esta imagen, pues un ujú. poco levantado. Vale, perfecto. Ok, y otra pregunta. A nivel de temperaturas extremas, Sí. de calor y de frío, ¿hay Ujú. valores de posibles pérdidas de batería? Sí, por ejemplo, mira, aquí si veis Sí, esto, a ver, mira, sí, -30 a 50. Eso es más o vale, menos, entonces, es casi, para una batería es más dañino casi el frío que el calor en muchos casos. claro. Sí, 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 Entonces, obviamente, como digo, todos estos sistemas, todas estas baterías que damos tienen sistemas de refrigeración líquido, sí, que esto te ayuda mucho más a mantener la temperatura la que quieres en temperatura. comparación con aire forzado, mucho más. Claro. Entonces, conseguimos trabajar eso, -20. Como os digo, mira, si aquí veis, aquí podéis ver en una de estas que, mira, esto aquí, la parte de abajo, en Chaiyuan de China, veis que es nieve. China es un sitio Sí, muy sí, frío. Entonces, hemos trabajado bajo esas condiciones. Pero sí, no se puede poner un sistema de aire forzado en medio del Sáhara, porque te va a llegar a 50 grados y la degradación va a ser brutal. Hay que tener en cuenta ese tipo de cosas, pero bueno, os podemos hacer estudios bajo diferentes temperaturas de la degradación, de todo. vale. Los 30-50 grados, perdona Luis, ¿son de temperatura exterior o de temperatura operativa directamente del sistema? Eso es temperatura exterior. Exterior, vale, perfecto. Mm. Ok, pues nada, muchísimas gracias. Seguramente a lo mejor nos entrarán más dudas, a lo mejor si analizamos mejor toda la información que hemos estado viendo hoy, con lo cual pues imagino que ya tendremos vuestro contacto Por para supuesto, avanzar más por preguntas. supuesto. Y Mm. también para una posible valoración económica, no sé si eso ya se está moviendo de alguna forma, si ya hay precios de equipos. Sí, eh, por supuesto, estaremos encantados de vale. poder pasar las cotizaciones. Vale, perfecto. Pues nada, yo seguramente tengo el contacto de vuestro compañero comercial, con lo cual imagino que podré directamente contactar con ellos. Correcto. Y nada, pues muchísimas gracias. A ti, muchas Un gracias. placer, hasta luego. Un placer. Paco, no sé si tenías una pregunta. Sí, Luis, mira, Vale. me quedé con la duda cuando estabas mostrando el gráfico de... es de los primeros acronyms and definitions, capacity and efficiencies, parte 2. En la siguiente, ahí ¿Sí? va, vale. Vale, nosotros, bueno, nos encontramos también con estos temas intentando hacer el diseño de este tipo de equipos, ¿no? Y me parecía muy interesante cuando hablabas del RTE, ¿verdad? Ujú. Sobre la eficiencia que es de ida y vuelta. Y Ujú. viendo estos esquemas, como se definen como EOWD en descarga, ¿no? Eficiencia en descarga y la EOWC en carga, no sé Ujú. si estos valores también los dais o tiene una relación directa con el RTE y se puede sacar a partir de ahí. Bueno, esto lo tenemos que dar porque no es lo mismo una eficiencia de carga que una de descarga. Es ligeramente distinto a nivel de batería y a nivel de PCS cambia un poquito. Entonces, por eso lo distinguimos en dos diferentes valores, pero para un proyecto en específico
te lo daríamos, te lo podríamos dar. No te puedo dar uno ahora porque depende de la celda que vamos a utilizar, depende del PCS que vamos a utilizar. Entonces, una vez tengamos una solución completa, te podemos dar esos datos. Y un rango, por ejemplo, para el tema del container de los 5 megas y una PCS un rango para poder ir trabajando. Rango más o menos, este sería como el peor de los casos, ¿no? Pero más o menos podrías utilizar algo como esto. Yo creo que es más 88, 89, pero bueno, va a estar entre eso, entre 86 y 89. Y esto es, eso es completo. Si quieres luego dividirlo, va a ser más o menos en torno a un 6% y luego un 7%, más o menos en torno a esas cifras. En 6% pérdidas en carga y 7% pérdidas en descarga. Vale, perfecto, me quedo con ese número y más o menos. Y ya trabajaremos más a fondo. Sí, sí, lo sé, es simplemente una aproximación. No sé si de hecho, tenemos el lunes una reunión con John, creo que era a las 12. Vale, y otra cuestión que me ha surgido cuando hablabas del UPS que tienen los equipos integrados, me surgió la duda en el container de 5 megavatios hora que tenéis, si tenéis contemplado sistemas off-grid y si habrá una UPS que tenga, entiendo que el consumo más grande que tienen los equipos es la parte de la refrigeración líquida, ¿no? Si esto también... Sí, evidentemente es un gasto que habrá que tener, en consumo que habrá que tener en cuenta a la hora de diseñar sistemas off-grid, que será importante, ¿no? Correcto, correcto. Sí, más o menos para que os hagáis una idea, en el contenedor de 5 megavatios hora, los auxiliares, más o menos en términos de potencias, van desde los 18 hasta los 30 kilovatios de potencia que vas a gastar en auxiliares. Entonces, cuando estés haciendo un cálculo, si tienes que hacer un cálculo muy fino a 20 años con degradación, con todo en tal, eso es otra cosa que también tienes que tener en cuenta, que vas a tener unas pérdidas porque mucha energía que estás almacenando se tiene que ir a tus sistemas auxiliares para mantener las condiciones perfectas. Entonces, lo del off-grid va a depender más del PCS, si el PCS puede trabajar en off-grid o si el PCS es uno que solo puede trabajar en on-grid, más que la batería en sí. Ok, entiendo que este que has mostrado, no me quedó muy claro, si el que has mostrado vuestro, decís que tenéis hasta 2025 con él y luego habrá que pasarse a equipos exteriores a la marca SIL. No me quedó muy claro. No, al revés. Ok. Este producto ahora mismo lo estamos comercializando en muchos otros países, pero no está 100% certificado en Europa. Solo en Q1 de 2025 va a estar certificado. Entonces, hasta entonces podemos, o también luego podemos trabajar siempre con todos estos diferentes fabricantes. Vale, ok, perfecto. ¿Y este PCS vuestro podría trabajar en off-grid? Correcto. Ok, perfecto. Pues muchas gracias, Luis. Muy, muy, muy interesante, ¿eh? Muchas gracias por la charla. Muchas gracias a vosotros. Muy completa, sí. ¿Tiene alguna pregunta? Santi, que no sé si se la has respondido ya. Santi, a ver. Que está escrita. Perdón. Disculpa, buenos días. ¿Cómo está en España la legislación respecto al sistema standalone? ¿Ya se permite? A ver, ¿cómo está la situación? Hay mucho interés en España para todo el tema de standalone, pero a diferencia de mercados como en UK, como en Italia, como tal, aún no existe este mercado de capacidad ni está muy bien definido el mercado auxiliar. Entonces, cuando tú vas a conferencias, vas a todo esto, nosotros hacemos constantemente, todos los días, proyectos gigantes, cotizaciones para proyectos gigantes, pero aún los bancos no financian nada. Entonces, bueno, lo que me ha preguntado también Electroraima arriba, ¿existen ya proyectos e instalaciones en España? Existen, pero muy pequeñitos. Ahora mismo el mercado es solo 50 megavatios hora. Esos son 10 contenedores de 5 megavatios. Y nosotros tenemos un 10%, por así decir. Entonces, y todos estos proyectos son de grandes empresas, como os podéis imaginar, de utilities y de todos estos, que están haciendo estos proyectos como test y lo hacen a pulmón. No están, ningún banco por ahora ha financiado aún standalone o hibridación. Están todos un poco esperando.
Entonces, el sistema español permite standalone, se puede hacer y se está haciendo, pero a pulmón financiero propio de grandes entidades como un test. No hay ninguna entidad financiera, ningún banco que, viendo un modelo financiero de estos proyectos, te lo financie, porque aún hay mucha incertidumbre en términos de regulación, de cuándo se va a llevar a cabo, qué tipo de... va a ser por esto. Hay aún muchas diferentes preguntas que dejan el mercado con mucha incertidumbre. Todo el mundo nos pide cotizaciones, todo el mundo quiere entrar al mercado, todo el mundo está ahí puesto, pero no se consigue hacer, de verdad, cerrar estos proyectos aún. No sé si eso te ha respuesto. ¿Hola? Sí, hola, perdona, ¿me escuchas? Sí, sí, Santi. Nada, perdona. Sí, nada, era un poco en esa línea, ¿no? Nosotros recibimos consultas en este sentido y sé que técnicamente se puede hacer, pero no sé si en España, pues hoy en día te permiten hacer ese acceso a la red y, bueno, la red ya sería la distribuidora, pero más allá de la distribuidora, si hay una legislación pues que no pone trabas en legalizar este sistema y si luego es un mercado habitual, si se puede hacer. Claro, el mercado, la parte del mercado aún está por ver. En la parte de permisos y todo esto, en el fondo debería ser muy parecido a un permiso como si fuese una planta fotovoltaica. La única diferencia es a nivel estatal no está habiendo problemas, pero a nivel ya, cuando vas a autoridades más locales, a veces se confunden un poco porque vas a pedir un punto, una conexión, que como decíamos, es bidireccional. Tú vas a comprar de la red y luego vas a vender de la red, a vender la red. Entonces, esa parte, algunas autoridades locales aún no lo entienden del todo y les da un poco como de miedo, ¿no? Pero a nivel estatal están empujando por esto y dentro de poco, cuando las grandes utilities empujen un poco por esto y nos abran el camino al resto, pues va a ser más fácil. Vale, vale, perfecto. Muchas gracias. Gracias por todo, muy interesante todo. Perfecto, me alegro, gracias. No sé si había alguna otra pregunta. Gianluca o Paco, ¿estáis todo bien? ¿Ya? Sí, no, todo bien, perdón Luis, yo que me he quedado con la mano levantada, pero está todo claro, muchas gracias. Perfecto. Pues muy bien, si no hay más dudas en la webinar, pues ya podemos dar por terminado. Muchísimas gracias, Luis, por tu tiempo y por... Nada, muchas gracias a todos vosotros. Muchas gracias, espero que os haya gustado y estamos aquí a vuestra entera disponibilidad para hacer cualquier cotización o comentar cualquier proyecto, lo que haga falta. Aquí estamos. Vale, muy bien, gracias. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Muchas gracias. Buenos días, hasta luego.